Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 16 de diciembre 2021. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Estas palabras, queridos, son de Jesucristo. El enemigo, Satanás, Lucifer, es el padre de la mentira. Y dice la palabra de Dios que Él vino solamente para matar, robar y destruir. Sin embargo, Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿creemos en Jesucristo? Queridos, unos versículos un poquito más para atrás, Jesús dijo esta otra parte. Dijo, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea o que se desea o que da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían de estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre. Y Él es mayor que yo. Estoy citando la carta de Juan, el capítulo 14, versículo 27 al 31. Aquí en esta ocasión, Jesucristo está hablando antes de ser crucificado. Y le está advirtiendo a sus discípulos de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. Y en el versículo 29 le está diciendo, les digo todo esto desde ahora, para que cuando suceda, confíen en mí. Amados, veo tristemente que la gran mayoría de la gente, y no estoy diciendo todos, pero la gran mayoría de la gente no conoce, tristemente desconoce qué enseñó Jesucristo. Ahora, con esto que estoy expresando, queridos, no estoy diciendo que yo soy un experto y que yo me las sé todas. Yo soy un aprendiz, sigo aprendiendo cada día. El punto, queridos, es ¿cómo podemos explicarnos que si Jesucristo está diciendo que Él vino a darnos su paz y que la paz que Él nos da no es como la que el mundo da, como la que el mundo ofrece? Leí ahorita, por ejemplo, traducción lenguaje actual. Me gusta esta traducción porque a veces hay palabras que están mejor entendibles. Sin embargo, a veces no todas las traducciones, ¿cómo lo diré? Tienen como las palabras correctas o por ejemplo hay algunas que les quitan algunas palabras que otras versiones sí las tienen. Y que para mi gusto, para mi preferencia, otras versiones como que las complementa mejor.
Jesucristo, queridos, advirtió y dijo que en los últimos tiempos iba a haber persecución. ¿Por qué empecé hablando sobre esto? Porque se puede hablar de la paz y el amor de Dios, y claro que tenemos la paz y el amor de Dios. Pero si usted y yo no sabemos, si ustedes y yo no sabemos lo que Jesucristo habló, es ahí donde entra el engaño. Sin embargo, cuando sabemos que Jesucristo enseñó, entonces es ahí donde va a ser más difícil que se nos engañe. Precisamente Jesucristo dijo, aun si fuese posible van a engañar a mis escogidos. Entonces, ¿por qué empecé de esta manera? Porque, queridos, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que viene persecución? Ahora, los que saben que Jesucristo dijo eso, ellos saben que Jesucristo dijo eso. Ahora, el punto es, los que no saben que Jesucristo dijo eso, están preparados, porque quisiera pensar que al menos los que saben que Jesucristo dijo eso, su paz y su confianza la tienen en Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es otra versión. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Traducción lenguaje actual dice, les doy la paz. Juan 14:27, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Queridos, en Mateo capítulo 10, y esta es una palabra que Dios estaba poniendo desde hace varios días atrás, y por ciertas circunstancias no pude realizar el video, y en los últimos días Dios ha estado confirmando esta palabra, pero por eso yo sigo invitando, amado, les sigo invitando, queridos, a que investiguemos por nuestra propia cuenta y que cada quien saque sus propias conclusiones. Lo bonito y lo hermoso es que Dios no obliga a nadie. Dios nos dio libre albedrío para escoger. Y entonces, lo importante ahorita aquí es que ahorita que hay tiempo, le clamemos a Dios y le pidamos que nos enseñe y que nos ayude. Porque Él prometió que su Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a guiar. Pero una vez más, queridos, si no sabemos qué Jesucristo enseñó, es ahí donde entra el problema. Miren, si algo yo escucho tristemente en muchos jóvenes es el desprecio que tienen hacia Dios. No estoy diciendo que todos, pero tristemente la gran mayoría. Y se está levantando una generación, como dice la Escritura, o sea, aborrecedora de todo lo bueno y que ama todo lo malo. Ahora, muchos podrán decir, bueno, yo voy a misa, voy a la iglesia, mi familia pues trata de ser de lo mejor, nos portamos bien. Sin embargo, queridos, qué bien si tu familia, de cierta manera, se ama, se respeta, se cuida. El detalle está en que se está levantando una generación y el enemigo está preparando una generación que literalmente ama todo lo malo. La Escritura dice, en los últimos tiempos a lo bueno le van a decir malo y a lo malo bueno.
Entonces, Mateo 10 es la palabra que Dios me sigue confirmando. Y queridos, tiene que ver con persecución. Para los que no están familiarizados con la Biblia, con la Escritura, de que Jesucristo advirtió y dijo que en los últimos tiempos seríamos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Es importante que se acerquen a Dios y comiencen a clamar y a buscarle, y que ustedes mismos comiencen a investigar en la Biblia. Ahorita, hoy en día, si no tienes una Biblia en tu casa, descarga la aplicación de la Biblia y no necesitas. Qué bonito si tienes una persona que te puede enseñar, pero no necesitas una persona, porque Dios prometió que su Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Mateo 10, ¿qué dice Mateo 10? Mateo 10:34, queridos. Jesucristo está hablando y dice lo siguiente. Arribita del versículo 34 dice: Jesús, causa de división. Y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Pero cómo así? ¿No acabas de decir y no acabas de leer que en la carta de Juan Jesús dijo que venía a traer paz? En el capítulo 10, Jesucristo comisiona a los discípulos para que vayan y prediquen su palabra, para que vayan y prediquen el Evangelio. A lo largo de los años se han levantado muchos hombres y mujeres en contra de la palabra de Dios. Pero Jesucristo vino a marcar la historia, un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Queridos, estamos viviendo tiempos finales. ¿Qué es lo que marca la diferencia cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la Escritura? Y a lo mejor para la mente carnal, terrenal, que no tiene la fe depositada en Jesucristo, como que no le cierra decir: es que ¿cómo me puedes decir que si me estás hablando de tiempos finales, como que hay desastre y la cosa se pone fea, me dices que tienes paz? Es que ahí está el punto, que cuando estamos en Cristo, que cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, tenemos una paz, la paz que viene de parte de Él, que no es como la que el mundo da. Por eso la invitación es que depositemos nuestra fe en Jesucristo y que comencemos a clamar para que Él nos ayude y nos guíe. Hoy en día hay mucho engaño, queridos. ¿Estamos dispuestos a morir por Jesucristo? Si hoy en día llegan y me dicen: ¿crees en Jesucristo?, voy a decir sí o voy a decir no. Y Dios tenga misericordia y nos ayude a mantenernos firmes hasta el final. Porque el apóstol Pedro, el querido discípulo Pedro de Jesucristo, cuando él se quiso jactar y decir: Señor, mi vida la voy a dar por ti, Jesús le dijo: Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Pero cómo? Después, cuando Jesucristo resucitó, va y le pregunta Jesús a Pedro, porque los discípulos están pescando y Jesús está en la orilla, y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, tú sabes que te amo, apaciento mis ovejas. Ahí al parecer lo restauró. 3 veces Pedro negó a Jesucristo antes de ser crucificado. Y después, cuando Jesús resucitó y se les apareció a los discípulos, le preguntó 3 veces a Pedro, ¿Pedro, me amas? La tercera vez dice que Pedro ya se puso triste porque dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Pero él sabía. Cuando él negó a Jesucristo, dice la Escritura que después de que se cumplió lo que Jesucristo dijo, que lo iba a negar 3 veces, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, o sea, se arrepintió, dijo así como diciendo, híjole, malo, lo regué, no puede ser. Y el apóstol Pedro terminó siendo una de las personas que Dios utilizó para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿estamos dispuestos a dar la vida por Jesucristo si hay persecución o vamos a negar? Son buenas preguntas para reflexionar. Entonces, Mateo capítulo 10, en el versículo 16. Jesucristo está hablando sobre las persecuciones venideras. Pero queridos, si no sabemos qué enseñó Jesucristo, cuando venga la persecución, vamos a decir, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde está su Dios? Desde el comienzo, desde la antigüedad, los primeros cristianos, que de hecho ni siquiera todavía se les llamaba cristianos, les decían los del camino. Comenzaron a ser perseguidos. Y ahí entramos a la historia, queridos, ahí entramos a la historia. Entonces, Mateo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Está hablando Jesucristo. Y está advirtiendo sobre las persecuciones que iban a venir en el futuro. Y desde los primeros discípulos hasta ahora ha habido eso. Entonces seguimos y dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y en las sinagogas os azotarán. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Y entonces dice, versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Quiénes son los que comienzan a traicionarse unos a otros? Padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Estamos prestando atención a lo que Jesucristo advirtió? O sea, ¿qué significa? Que dentro de la propia familia, los que tú menos te imaginas son los que van a comenzar a traicionar y a entregar. Ahorita al final voy a hacer un contraste con las películas
Están preparando el terreno. Y el enemigo quiere a la gente entretenida. Y ven las películas, pero no captan el mensaje escondido ahí. Tantas películas apocalípticas mentalmente están preparando a la gente para que cuando suceda, poco a poquito, la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Ahora bien, los que conocemos lo que dice la palabra de Dios, sabemos cómo termina la historia. Si estás en Cristo, estás seguro. Si no estás con Cristo, si estás sin Cristo, si rechazaste a Cristo, es ahí donde entra la condenación. Por no creer en Jesucristo. Sí, querido, por no creer en Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, queridos, si seguimos, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesucristo está hablando de una perseverancia, de un permanecer. Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicciones. En ningún momento Jesús dijo que la cosa iba a ser fácil. Va a haber aflicciones, sí, pero dijo, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces dice más adelante, versículo 23, estamos leyendo Mateo 10. Y seréis aborrecidos de todos, perdón, me regresé el 22, el 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25. Bástele a su discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Queridos, nuestro maestro de maestros, Jesucristo, prometió estar con nosotros y Él nos va a enseñar y nos va a guiar. Ahora reitero, si hay alguien que tenga cerca, si hay que te pueda enseñar, qué bonito. Pero si no tienes a nadie, búscate una Biblia o descárgala en tu celular y clámale a Dios y dile, Señor, quiero conocerte, enséñame. Quiero conocerte, dime quién eres tú. Clama por su Espíritu Santo y dile, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Ahora, para todo esto, queridos, primeramente es importante que le reconozcas como Dios, que reconozcas que tú necesitas su ayuda, que te reconoces como una persona que necesita a Dios. Queridos, cuando hablamos de pecado, todos somos pecadores. Por ende, todos necesitamos de Dios. La salvación es por gracia, no es por obras. Tú y yo y tú no tuvimos que hacer nada para recibir ese regalo. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. No necesitamos nosotros realizar ningún sacrificio, matar un corderito, algo por... No, nada que ver. Porque Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es como un ejemplo. El Cordero, Jesucristo, sin mancha, se presentó una sola vez, sin pecado, para morir por ti y por mí. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo recibió en su propio cuerpo. Por amor a ti y a mí. Y entonces, dice el versículo 25, seguimos. Si el padre de familia, bueno, voy a retomar el 25, capítulo 10, versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, si al padre de familia, esto es bien interesante, porque aquí Jesús va a hacer referencia a lo que a él le decían. Y dice, si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pues, ¿qué creen? Que Jesucristo, cuando hacía milagros, le decían que por el espíritu de Belcebú, por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y eso lo podemos ver en unos versículos más atrás, en el capítulo 9. En el capítulo 9, Jesucristo está sanando y está echando fuera a una persona que tiene un demonio dentro. Mateo 9, versículo 32 dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y entonces dice el 33, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel.
Y el 34 dice, versículo 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios se echan fuera los demonios. O sea, si al mismo Jesucristo, Hijo de Dios, le dijeron que cuando Él liberaba a una persona que estaba endemoniada, le decían que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces Jesús está diciendo, si a mí me dijeron que yo por el diablo echaba fuera los demonios, pues nada que ver. Porque una casa dividida no puede ser como Satanás va a echar fuera sus propios demonios, nada que ver. Entonces, por eso Jesús dice en el capítulo 10, versículo 25, si el padre de familia le llevaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Falsos, levantando falsos. Y entonces, Jesús dice más adelante, ¿a quién se debe temer verdaderamente? Porque nosotros no tenemos que tener temor del hombre. Ni temor por lo que vaya a pasar en el mundo, que de acuerdo a las Escrituras, en los tiempos finales, la situación se va a poner difícil, queridos. Pero Jesucristo prometió estar con nosotros. Entonces, una cosa, queridos, es tribulación, otra muy distinta es la ira de Dios. Y Dios nos librará a los que están en Jesucristo de la ira. Oye, espérame tantito, pero ¿no hablaste al comienzo de que la paz de Dios? Sí, la paz de Dios para los que están en Cristo. Pero ahora, el matiz que estoy haciendo es que más para atrás, porque yo hace rato que leíamos Juan, el Mateo es cuando él está haciendo referencia que vino a traer paz. Ahora dije, lo voy a contrastar y lo voy a matizar con una película. Porque la gente no está entendiendo el mensaje oculto que están ahí mostrando. Entonces, Mateo 10, versículo 26. Así que no los temáis a los hombres, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Al hombre, que no temamos al hombre. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que rechazaron a Jesucristo, no aceptaron que solamente a través de Jesucristo se llega al Padre. No reconocieron a Jesucristo como el único Dios verdadero. Es ahí donde está el problema, queridos. La condena por no creer. Entonces, es muy preciso aquí, por ejemplo, este versículo. No temamos al hombre, los que matan el cuerpo. Porque el alma no lo pueden tocar. Pueden matar al ser humano. Pero lo que marca la diferencia es que si estamos en Cristo, es vida eterna. Los que están en Cristo tenemos vida eterna. Y es lo que tristemente la gran mayoría no está captando. Y por la falta del conocimiento de lo que enseñó Jesucristo. O sea, tristemente reitero, y tengo un alto porcentaje de seguridad de lo que estoy hablando. La gente no conoce lo que enseñó Jesucristo. Entonces, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El hombre puede matar el cuerpo, pero el alma no puede ser, el hombre no puede hacer nada con el alma. Ahora, ¿a qué sí dice? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, muchos pueden aquí pensar o decir, oh, tengo miedo porque entonces me voy a ir al infierno. Es que ahorita por eso está el tiempo de gracia. Creer en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Deposita tu fe en Jesucristo. Confía en Él. Y entonces, dice el versículo 29, Jesús no vino para condenar, queridos. Él vino para salvar lo que se había perdido. Tenemos que tener en cuenta eso. Jesucristo no vino a que la gente se perdiera, vino a salvar. Por eso dio su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El castigo que nosotros merecíamos por la condición que tenemos de pecadores, todos los seres humanos, Él lo llevó en su propio cuerpo. Entonces nosotros no tenemos por qué andar sufriendo. Condena. Cuando lo único que necesitamos es depositar
nuestra fe en Jesucristo y reconocer que Él es Dios. Seguimos, queridos. Dice el versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, que nada pasa en esta tierra sin que Dios Padre tenga conocimiento de ello. Ahora dice, versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros lo negamos delante de los hombres, que somos seguidores de Jesucristo, Jesucristo nos va a negar delante del Padre. Pero si nosotros lo declaramos y nos mantenemos firmes en nuestra fe en Jesucristo, Jesucristo nos declara como verdaderos hijos tuyos delante del Padre. Ahora, Jesucristo aquí estamos leyendo, yo te invito a que tú leas todo el capítulo 10 de Mateo. Y a la misma vez que comiences a decirle a Dios, Padre, enséñame. Quiero aprender, enséñame, dime quién tú eres. Y entonces, más adelante es el versículo 34 que Jesús dice, no piensen que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo? 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Si seguimos más adelante, ya para terminar, dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama padre o madre a hijo más que a mí, no es digno de mí. Queridos, ¿sabían ustedes esto? ¿Se fijan el peso de las palabras de Jesucristo? ¿Qué significa? Que es importante que nosotros amemos a Dios por encima de todo y todos. Estas palabras tienen peso. El que ama a padre, a madre, a hijo más que a mí no es digno de mí. ¿Qué significa? Que Jesucristo está diciendo que tenemos que amar a Dios antes que nuestros propios padres, nuestros propios hermanos. Clamemos a Dios por revelación y entendimiento, queridos. Entonces, si seguimos más adelante, versículo 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo 39, y el que haya su vida, la perderá. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que, la pérdida para Dios, en este caso, será ganancia. Pero esto la mente natural no lo entiende. Una vez más, el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, queridos, para todo esto hay recompensa. Porque más adelante dice en el versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando nosotros vamos y le hablamos a la gente de Dios para que acepte el mensaje de Jesucristo, para que deposite su fe en Él, para que crea en Él como el único Dios verdadero, el único camino al Padre, cuando aceptan el mensaje, están aceptando a Jesucristo, porque no es nuestro mensaje, no es el mensaje del ser humano, es el mensaje de Dios, el Padre. Pero sin embargo, si se rechaza el mensaje a través de la vida de la persona que Dios está usando para que la gente escuche su mensaje y lo acepte y lo reconozca como el único Dios verdadero, si se rechaza ese mensaje, no está rechazando a la persona, no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios. Entonces, queridos, sigue más adelante, dice el versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Queridos, el matiz que voy a hacer es con
la película 1963 Omicron. Te invito a que la veas antes que la borren. De hecho, queridos, les dije en uno de los videos que grabé anteriormente, la censura es irrefutable. Decir que no existe. Me censuraron un video. Queridos, la escritura habla sobre que en los últimos tiempos se levantaría un gobierno, el gobierno del anticristo, el gobierno que se opone a todo lo que es Cristo. Se quiere y se pondrá en la posición de Dios. Entonces, el punto, queridos, es: ¿qué tiene que ver una película con la Biblia? Queridos, ya para terminar casi la película, hay unos trabajadores que quieren hacer una huelga. Y cuando están ahí, ese grupo de trabajadores que quieren hacer una huelga para la empresa, sacan una hoja y es como si fuera propaganda. Y cuando este extraterrestre que les dije que es el protagonista agarra la hoja cita el versículo de Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz, sino espada. ¿Palabras de quién? De Jesucristo. Queridos, el mensaje oculto es, y ese es mi punto de vista, queridos, y creo que Dios está confirmando lo que está detrás, es la persecución. Los que están haciendo la huelga representan, escucha bien, los que están haciendo la huelga representan a los que están en contra del sistema del gobierno mundial. La empresa representa el sistema del mundo. Ahora, el extraterrestre que toma control del cuerpo del protagonista en la película dice claramente: ¿queremos apoderarnos? Vamos a tomar posesión del cuerpo de los más ricos. Y a través de esta minoría controlamos a la gran mayoría, que son los pobres. Cada día están cuarteando la libertad. Están coartando la libertad, la están reduciendo cada vez más y más y más, hasta que tu libertad y mi libertad quede totalmente anulada. ¿Y entonces qué sigue? Control. Persecución. Ah, ¿no te quieres someter al sistema? Queridos, ahorita el dilema es esto. El dilema es esto, queridos. ¿Qué vamos a hacer? Porque ahora resulta que si usted ya se puso esto, las primeras dosis, resulta que no sirven. Usted se tiene que poner una más.
Si las primeras que usted se puso eran buenas, entonces ¿por qué le quieren obligar a que se vuelva a hacer esto? Despertemos, queridos. Despertemos. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. ¿Estamos prestando atención a lo que está pasando? En la película de 12 monos, que está protagonizada por Bruce Willis, si bien recuerdo, es lo mismo. Los mismos patrones. Bruce Willis es como el despierto. ¿Pero qué creen? Película 12 monos. Si bien recuerdo, es de 1995. No recuerdo bien, pero es algo así, 1995. Él se da cuenta de lo que está pasando y lo tratan de loco. Y lo mismo. Un grupo de ricos que quieren controlar a la gran población del mundo que ellos consideran esclavos. Jesucristo dijo en Apocalipsis, si bien recuerdo es el capítulo 13, nadie podrá comprar ni vender a menos que tengas la marca. A menos que tengas la marca. Preparémonos, queridos, y afirmémonos en Cristo, porque viene persecución. Poco a poco se está preparando el terreno, después escasez. ¿Y qué pasaría, queridos, si para el día de mañana resulta que hay un apagón a nivel mundial? Y comienza el reseteo. Se pierde tu número de cuenta, todo. Y que digan, no, pues resulta que ya sus números de cuenta, todo lo que te estaba en el sistema está eliminado. La esperanza es Jesucristo. Mi esperanza, tu esperanza, debe estar en Jesucristo. Las películas son tan obvias, tan más burdas ya, donde literalmente es como si dijera el sistema, me estoy burlando en la cara de ustedes. Próximamente voy a subir, en uno de estos días, una caricatura muy interesante. Y lo digo sarcásticamente. También de hace varios años atrás. Y la caricatura se trata de lo que está pasando hoy en día. Y la gente piensa que esto es un juego. Queridos, hay un pastor de República Dominicana. Y él estaba argumentando, diciendo, porque él como especialista y como doctor, decía que se tenía que usted poner esto
Porque usted no está respetando a los que se la están poniendo. Por esto hay división, queridos. Pero le respondí, querido, amado, está bien, usted puede argumentar con su especialidad, y usted tiene la especialidad y tiene las credenciales que lo respaldan. Pero ¿qué cree? Que yo no me quedo solamente con su información. Hay otros doctores, también con los mismos rangos, a lo mejor más que usted, o menos que usted, pero más, no nomás uno, más. Y dicen, tengan cuidado, porque hay algo que está extraño en esta situación. Y reitero, aquí estamos hablando de nanotecnología. Querido, no estoy hablando más por hablar. Cuando hablo es porque tengo argumentos. Y si algo yo le digo a Dios, es yo no quiero hablar nomás por hablar, porque un día vamos a darle cuentas a Dios de lo que nosotros estamos hablando. Posiciones. Unos que dicen sí y otros que dicen que no. Pero entonces, ¿cómo está que el sistema te quiere obligar? No te pueden obligar. ¿Por qué? ¿En el nombre de la salud? Si no despertamos, poco a poquito están quitando la libertad, y cuando ahora sí comienza la persecución, la gente no se dé cuenta en lo que Jesucristo mismo advirtió. Unos a favor y otros en contra. El que se la quiera poner, póngasela. Yo no me la quiero poner. Y no pienso ponérmela. Ahora, es para reflexionar, queridos. ¿Por qué? ¿Por qué están censurando? Y aquí no entra solamente el tema de los cristianos. Entran otras personas que no tienen nada que ver con cristianismo. Periodistas, por ejemplo, con buena información. ¿Por qué censuran? Ya les dije, a mí me censuraron, me quitaron, eliminaron un video porque infrinjo las normas. ¿Dónde cruzamos esa línea, queridos? Yo he visto la censura y reitero, es irrefutable pensar que eso no existe. No solamente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito de periodismo, de historia. Otros mismos doctores, investigadores, o sea que aquí nomás se trata de nomás lo que diga el viejo gobierno. Hay que tener cuidado. Serán perseguidos, se aborrecerán unos a otros. Y queridos, respeto al que se la ponga, queridos. Pero el gobierno no puede obligar que todo el mundo se la ponga si no se la quiere poner. ¿Por qué? Porque hay pruebas que hablan que hay cosas atrás de esto. Ahora, todo esto lo digo de la mejor manera, queridos. En amor y con respeto. Este tema es un punto de discusión y con este tema hay división. Ahora, cada quien puede tomar su punto de vista, pero yo tengo un alto porcentaje que si usted se pone a investigar, le aseguro que va a cambiar su punto de vista. Y es cuando yo matizo lo que tiene que ver, por ejemplo, hablando de este tema, con, por ejemplo, la Biblia. Una persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa. Un pastor dice una cosa, el otro pastor dice otra cosa. ¿Qué hacemos? Engaño.
hay engaño y mentira. Desde la antigüedad, el enemigo se ha infiltrado. No estoy diciendo que todos los pastores son mentirosos y engañadores, ¿sí? Aguas con eso. Lo que sí estoy diciendo es que un pastor puede decir una cosa y dar una interpretación de la palabra de Dios, y otro pastor puede dar otra interpretación de la palabra de Dios. Pero al fin de cuentas, de ninguno se trata. Porque si el verdadero Hijo de Dios está depositando su fe en Jesucristo, escucha a los pastores que tenga que escuchar, pero al fin de cuentas, esa persona individualmente tiene que conocer por su cuenta qué dice Jesucristo. El gran problema que yo he observado es que la religión se ha encargado de manipular a la gente. Pero si tú sabes qué dice Jesucristo, qué enseñó Jesucristo, qué enseñaron los discípulos, contrastamos, matizamos. Aprendo de esta persona, aprendo de esta otra persona. A ver, este dice de otra manera, este dice de otra manera. A ver qué hacemos. Pero la gente se queda con un punto de vista. Y esto no puede ser así. Y esto lo podemos aplicar en todas las áreas, queridos. Cuando una persona va y pregunta sobre un diagnóstico médico, o sea, es conveniente que usted vaya y pida una opinión con un doctor, le dice una cosa, va con otro, le dice otra cosa, va con otro, y entonces ya tiene 3 opciones. Usted elija. Si yo quiero un servicio de algo, voy con un mecánico y aquel mecánico me dice esto, voy con otro mecánico, el otro mecánico me dijo otra cosa, voy con otro mecánico, me dijo otra cosa, o a lo mejor me corroboró lo que me dijo el otro. Yo elijo con quién me quedo. Si hay una certeza segura, es que Jesucristo dijo que Él nos iba a enseñar, que Él nos iba a guiar, que Él nos iba a dirigir. Y esa es nuestra seguridad. Ahora bien, queridos, cuando hablamos de la falsedad, Jesucristo, los discípulos, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros, que por avaricia harían mercado de la gente. ¿Cuántos hoy en día están hablando en el nombre de Dios y están sacándole dinero a la gente? Y tarde que temprano le van a dar cuentas a Dios, porque están haciendo negocio con la palabra de Dios. Entonces, te sigo invitando a que tú leas la Biblia, que le preguntes a Dios. Queridos, Dios nos escucha. ¿Tú qué piensas, Padre? Jesucristo advirtió de la apostasía, la mentira y el engaño que iba a haber en los últimos tiempos. Por eso cuando una persona se levanta, por ejemplo, en contra de un pastor verdadero, que está hablando bien, nada que ver. Y quieren señalar de repente al cristianismo diciendo que los pastores, todos los pastores les gusta el dinero y quieren sacar el dinero a la gente, porque lo que han mirado, lo que han conocido es a un fulano o a una fulana que está engañando a la gente y que literalmente sí le está sacando dinero. Ahora, si tú supieras que Jesucristo, que eso la Escritura, la palabra de Dios lo dice, lo advierte, entonces, ¿cómo argumentas? Si la misma palabra de Dios dice que se va a levantar eso en los últimos tiempos.
Concluyo con esto, queridos. Jesucristo dijo que lo más importante, la religión realmente pura, santa, la verdadera religión, ¿cuál es? La verdadera religión, Jesús dijo que es reconocer que solamente Jesucristo es Dios. Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Y que amemos a nuestro semejante como nosotros mismos. Reconozco que soy pecador. Reconozco que siendo pecador, Dios murió por mí y se entregó, que Él me ama. Acepto su amor, acepto su regalo de salvación. Acepto la vida eterna al momento de yo reconocer que Jesucristo es Dios y que Él es el camino al Padre. Y con el amor que Jesucristo me imparte a mí, ahora ese amor de parte de Dios me lleva ahora a amarte a ti. Nos lleva a amarnos unos a otros. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo puedo decir que te amo si realmente detrás hay algo que diga, no, es que yo digo que te amo, pero realmente te odio? No. Tiene que haber un amor genuino. Juan en una de las cartas dice, ¿cómo dices amar a Dios que no lo ves si no amas a tu hermano que ves? Hay una frase que dice, ama y haz lo que quieras. Pero ¿cómo? Sí, es que el peso de la frase realmente es ama y haz lo que quieras. Es que cuando verdaderamente amas no vas a hacer daño a nadie. Y hoy en día te quieren hablar del amor, pero un amor egoísta. Porque el verdadero amor no hace daño a nadie, a su prójimo, a sus semejantes. Necesitamos el amor de Dios y Dios nos regala ese amor. Amémonos, cuidémonos, respetémonos y clamemos a Dios que nos guíe, que nos ayude y nos dirija para terminar. Porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo termina la escritura cuando Jesucristo le revela a Juan en la isla en Patmos?